Un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a continuar nuevamente con el estudio de esa serie de dispensaciones bíblicas. Hoy corresponde la segunda parte de la segunda dispensación de la conciencia. Para tal estudio hoy te invito a que vayas al capítulo 6 del libro de Génesis para que estés contextualizado. Haz por favor una pausa en el video. Hoy realizaremos un paralelo entre la época de Noé y lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué es lo que está aconteciendo en esta época que haya sido relevante para que el Señor Jesús dijera que como en los tiempos de Noé? Ese paralelo lo vamos a establecer con lo que constantemente vemos en los medios o lo que aún son las noticias que los medios de comunicación no dicen, pero que están sucediendo y que tienen que ver con lo que ocurre en este tiempo. Para eso te invito a que leas en Primera de Tesalonicenses 5:21, que es la recomendación a la luz de la palabra. Examínalo todo, retener lo bueno, y el 22 aún dice abstenerse de lo malo. Yo te invito a que pongas todo lo que veas en la luz de la presencia de Dios, de la palabra. El Espíritu Santo es nuestro consolador y Él es el que trae luz. Así que pidámosle hoy al Espíritu Santo que vaya con nosotros en lo que vamos a ver y que sea Él guiándonos a toda verdad, porque Él es el que vivifica la palabra en medio de nosotros. Entonces vamos a continuar con ese estudio. Ahora vamos a la palabra al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 33 al 42. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Recordemos entonces que esta dispensación inicia con la expulsión de Adán y de Eva del huerto del Edén y termina con el diluvio. La idea de esta segunda parte es que hagamos un paralelo, tracemos ese paralelo de lo que es ese tiempo de esta dispensación que abarca esta temporada, estos sucesos, con lo que es nuestra actualidad, lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, para hacer eso, vamos a tener en cuenta 5 aspectos. El primero es la población, el segundo, la maldad de la humanidad, el tercero, la incredulidad, cuarto, el arrebatamiento de Enoc, y quinto, Noé, que haya gracia, y es la salida para la raza humana desde esa época. Él halló gracia ante Dios y por eso hubo esa oportunidad de que la raza humana hoy subsista. Entonces vamos a empezar con lo que es la población. El primer punto entonces es la población. Las personas que vivían antes del diluvio tenían unas vidas más o menos aproximadamente de unos 890-900 años en promedio. Entonces hagamos un ejercicio hipotético de la descendencia de un hombre considerando que cada familia tuviera 4 hijos y que a su vez cada hijo, cada vez que tuviera su hogar, también tuviera 4 hijos, con una nueva generación cada 40 años. La familia de la pareja original entonces, para la quinta generación, sería de 426 personas. Para la 10ª generación sería de 437 millones de personas y para la 20ª generación, la familia de este hombre sería de 458 mil millones de personas. 60 veces más grande que la población actual y solo después de unos 760 años. Ahora, este modelo geométrico no es real porque no considera múltiples variables poblacionales. Es un caso hipotético.
Se han hecho estimados acerca de la población. Por ejemplo, el doctor Henry Morris dio estimados conservadores. Él dice que 235 millones de habitantes hasta modelos tan altos como 3.000 millones de personas. Por su parte, Tom Pickett estimó que en 1656 años, con personas que vivían en promedio aproximadamente 900 años, con una esperanza de vida muy diferente a la de hoy, con familias probablemente mucho más grandes que las de hoy como resultado pues de esa bendición que se estableció en Génesis 1:28 cuando Dios les dijo que se multiplicaran, que fructificaran. Ahora bien, analicemos, era una sociedad con menos riesgos de enfermedades, con condiciones ambientales muy favorables, una alimentación sana. Las sociedades antes del diluvio debieron ser muy diferentes a la nuestra. Por esta razón, los modelos de estos doctores arrojaron rangos más altos de la población mundial, unos rangos entre 5.000 millones y 17.000 millones de personas. En otras palabras, Noé pudo haber vivido en un mundo densamente habitado mucho más que el de nosotros. Si consideras que la población actual es de 7.700 millones de habitantes, censados hasta diciembre. El segundo aspecto tiene que ver con la maldad de la humanidad. Génesis 6, versículos 5 y 6 nos dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué sería lo que pasó en la época de Noé que hizo que a Dios se arrepintiera y que tomara una decisión tan drástica como era enviar un diluvio, un juicio de esta manera para quitar toda la raza humana? Le dolió su corazón. ¿Qué era lo que estaba pasando en los días de Noé? Pues en los tiempos de Noé, la sodomía, que es el sexo contra lo natural, y la homosexualidad pudieron haber mermado el crecimiento de la población. Hoy en día la confusión sexual es normal para la sociedad. La mayoría de países han incluido en sus leyes la igualdad de género, no se nace hombre, no se nace mujer, el matrimonio entre personas del mismo sexo es muy válido. De hecho hay hasta estados y países donde es legal aún la adopción, y obviamente pues esto atenta contra ese modelo de familia establecido por Dios, causando así la desintegración familiar, reduciendo el crecimiento de la población. Además a esto le sumamos la pedofilia, que es el abuso sexual a nuestros niños. Hoy la humanidad ha llegado a extremos de maldad, como el tráfico de personas para esclavitud sexual, venta de órganos y aún canibalismo. Quiero invitarte entonces a leer el libro de Enoc, pero no sin antes recordar quién era Enoc. Él era el séptimo descendiente de Adán por la línea de Set. Como lo vimos en la dispensación parte 1 de la conciencia, era un hombre justo que caminó con Dios. Caminó de tal manera que fue arrebatado. Es decir, fue tomado por Dios sin pasar por proceso de muerte. Agradaba a Dios, era un hombre conforme a lo que Dios establecía en obediencia, y se considera que fue el primer profeta. Quiero aclarar que este libro no hace parte de los libros bíblicos. Lo cito aquí en un contexto histórico, pero también entendiendo que los primeros cristianos lo tomaban como referencia, y en la Biblia lo mencionan Judas, Pedro, el apóstol Pedro también lo menciona entre otros. Entonces vamos a leer el libro de Enoc, parte de los vigilantes, y en el capítulo 7, verso 4, dice así: entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Hay una referencia allí con el libro de Miqueas 3:3, donde nos dice, aún desde el versículo 2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne, que sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra.
contra los reptiles, contra los peces del mar, se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Jeremías 12:4 nos dice: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Abro un paréntesis, Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:11 al 13 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Esto nos habla del canibalismo. En los tiempos de Noé se cree que la gente acostumbraba a sacrificar sus hijos. Actualmente le cambiamos el nombre de sacrificio por el de aborto. En el año 2019, los abortos fueron considerados la causa de muerte número 1 a nivel mundial, muy por encima de enfermedades cardíacas o de cáncer. Es tan tremendo que aún el presidente Trump presentó un proyecto de ley que buscaba que cuando se practicaba el aborto a una mujer y el bebé nacía con vida, a ese bebé deberían darle todo el cuidado, prestarle toda la atención médica para salvarle la vida. Pero lamentablemente esta ley no pasó ante el Senado. En los tiempos de Noé se iniciaron prácticas paganas de ocultismo. El libro de Enoc, nuevamente, nos habla un poquito más, nos da más referencias. En el capítulo 8 de la parte de los vigilantes nos dice en el versículo 2: y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shelmihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoní a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Si vemos hoy, este tipo de prácticas y rituales son comunes en el ocultismo. Rituales chamánicos muy conocidos hoy en día, como el yagé, el cambo, que es un ritual chamánico donde se aplica una toxina de rana, supuestamente con fines curativos y terapéuticos. Hoy en día esto ha traído grandes problemas, muertes, es muy complicado, y sin olvidar la parte del ocultismo que todos estos rituales implican espiritualmente y emocionalmente y aún ya físicamente para la vida de las personas. Además de esto, las drogas están haciendo que la esperanza de vida se reduzca debido a muertes prematuras por el tabaco, alcohol, consumo de drogas ilegales. Entonces podemos también mirar cómo los hombres en la época de Noé eran violentos, nos lo dice la palabra en Génesis 6. Hoy tenemos guerras las que se estiman que han muerto entre 150 a 1.000 millones de personas, y tantas armas nucleares capaces de acabar con la vida en la tierra, armas biológicas. Por esto podemos concluir que la maldad en la humanidad ha alcanzado niveles insospechados, que hay élites con fines maquiavélicos, buscando controlar el mundo, someter la población a un nuevo orden mundial, con un control poblacional llamado el movimiento de la eugenesia. Ese movimiento de la eugenesia se inició en el siglo XIX con un trasfondo oscuro. Se ha camuflado a lo largo del tiempo de diversas formas, usando la ciencia, la tecnología con fines y métodos no éticos, destructivos, manejado por grupos de poder conocidos como élites, como lo había mencionado antes, quienes lo han estado manipulando para solucionar lo que consideran el problema de la superpoblación y cambiar así la raza humana, buscar una raza mejorada, una clase social más alta. Esto lo han hecho a través de planificación familiar, control de la población, sustentabilidad, ingeniería genética, bioingeniería, biología molecular, bioética. Son los nuevos términos modernos que escuchamos a diario y que suenan muy impactantes para la gente, pero en realidad son eufemismos relacionados con la eugenesia. Entonces, al revisar registros,
No parece casual que todos los eugenistas y quienes promuevan estén relacionados entre sí, pertenezcan a castas secretas, a élites específicas, gozan de gran reputación mundial, incluso reciben galardones, hasta premios Nobel, concentran grandes capitales, fortunas, nombres que siempre aparecen relacionados con la búsqueda del orden mundial mediante la implementación de diversas estrategias a su alcance para crear masas serviles, ovejas obedientes, sin pensamiento, independiente. Relacionado con esto existe un enigma que es el monumento de las piedras de Georgia. ¿Sabía que Estados Unidos tiene su propio Stonehenge? Hace 38 años esas piedras aparecieron en medio de la nada en un pequeño pueblo de Georgia. Desde ese entonces se han convertido en uno de los enigmas del último siglo. Y nuestra colega Carolina Rosario fue a investigar y eso fue lo que encontró. Dicen los residentes de Elberton que en una remota zona del condado se levantaron 6 placas compuestas por 107 toneladas de granito que los tienen consternados. Pero no necesariamente por el tamaño, sino por el mensaje que llevan y su propósito en la tierra. Viajamos hasta Georgia para develar sus misterios. Al llegar, el lugar estaba vacío y un silencio sepulcral provocaba escalofríos. Las piedras, que están orientadas astronómicamente, funcionan como reloj, calendario y compás, pero lo más intrigante son sus escritos. Tallado en 8 idiomas, están los 10 mandamientos del llamado Nuevo Orden Mundial. Algunos de ellos dicen: no ser el cáncer de la tierra, dejar en paz a la naturaleza, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles, unir a la humanidad con una nueva lengua viva o idioma. Pero el que asusta a muchos es el que aparece primero en la lista: mantener a la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Es alarmante porque ya somos 7 billones y hay personas como este pastor cristiano que traducen el mensaje como el llamado a un genocidio. Más asociado con el anticristo, porque vamos a suponer de que aquel que quizás no llegue al nivel de ellos, raza, a nivel ideología, entonces podría ser, digámoslo así, eliminado. Quisimos averiguar más sobre la verdadera intención del autor de las piedras, pero su identidad es un misterio. Solo se sabe que alguien con el seudónimo R.C. Christian pagó cerca de $500,000 a esta empresa de granito para que las construyera según sus indicaciones. Fuimos hasta las canteras de granito en busca de información. Nadie sabe quién es R.C. Christian. Cuando vino, nadie le preguntó. Fue un pedido anónimo y solo se siguieron sus instrucciones. Pero por el apodo que usó se cree que pertenecía a la orden esotérica de los Rosacruces. Visitamos el templo del líder de esta fraternidad en Latinoamérica. ¿Cree usted que el que hizo estas piedras guía de Georgia es un Rosacruz? Suena muy afín a lo que nosotros llamamos la utopía Rosacruz. La persona que lo escribió a lo mejor pensó que nos estamos reproduciendo como en mucha cantidad, que debíamos tener un poco más conciencia de la cantidad de personas que vamos a generar en este ciclo. Pero las piedras han sido muy conflictivas. Personas que están en contra de su mensaje piden su destrucción. Dicen que deberían de quitar esas piedras, que son algo malignas, pero yo no veo nada malo con las piedras. A mí me gustan. Como contraste, otros la ven como un elemento divino. Por eso esta pareja decidió casarse en las piedras y decenas de personas se movilizan a ellas cada vez que hay un evento astronómico como los eclipses. También existe la teoría de que los mensajes en la estructura son las instrucciones para poder reconstruir la sociedad después de un apocalipsis. La otra vez un compañero me dijo, le dije, no, ya me quiero ir de aquí, le digo. No te vayas, dice, aquí está seguro, le digo, porque por eso pusieron las piedras ahí, dice, porque aquí está seguro ese lugar. O sea que en caso del fin del mundo, Elberton es el lugar donde uno debe estar. Es el lugar donde tú puedes sobrevivir a eso. Las piedras guías están llenas de misterios. Y justo al lado de ellas hay una placa de granito que trata de explicar un poco de qué se trata todo esto. Aquí en esta parte está tallado que hay una cápsula de tiempo ubicada a 6 pies de profundidad debajo de esta placa de granito. Pero eso nadie lo sabe. Además que donde dice cuándo fue colocada y cuándo debe ser abierta está en blanco, lo que suma otro misterio. Y es que solo el tiempo nos revelará el verdadero objetivo de estas piedras, al menos que algún día su autor
decida revelar su identidad y responder a las interrogantes si es que sigue con vida. Interesante, estas piedras son admiradas por personas conocidas, incluyendo a Yoko Ono, la viuda de John Lennon, quien cree firmemente que todos los gobernantes deberían leer esos mandamientos para evitar la destrucción de la tierra. Además, el paganismo, la adoración a los dioses, era muy común en los días de Noé. Solo 8 personas fueron escogidas para ser salvas de esa contaminación, de ese sistema malévolo de la época. Hoy se rinde culto a Lucifer con sacrificios humanos, se bebe la sangre de los niños, llegando a comerciar una droga llamada adrenocromo, que se extrae cuando las víctimas de los sacrificios son sometidas a torturas físicas, mentales. Los oficiantes del ritual, con la experiencia y las costumbres heredadas, monitorean la víctima para localizar el pico más alto de la adrenalina. Entonces lo asesinan, ya que su sangre está totalmente contaminada por la hormona, y así pueden beberla y experimentar sus efectos. ¡Qué macabro todo esto! Como vemos hoy, el mundo está siguiendo el mismo comportamiento que causó el juicio del diluvio, destruyendo la vida de millones de personas, animales y en general la dignidad de la raza humana. Mateo 24:37. El Señor Jesús nos lo advirtió. Él dijo que cuando Él regresara, la humanidad sería como en los días de Noé. Sé que lo que acabas de escuchar es muy desconcertante, tal vez desconsolador, saber hasta dónde ha llegado la raza humana. Pero también recordemos lo que nos decía Jesús en San Juan 17. Él nos decía que nosotros no pertenecíamos a este mundo. Este mundo está bajo otro sistema, bajo otro orden, bajo otro gobierno. Pero también nos decía, no teman porque yo vencí ese mundo y oró por ti y por mí. Ahora bien, sigamos adelante. Es tiempo de estar firmes, de ser erguidos y saber que si el Señor nos predestinó para este tiempo es porque Él tiene un propósito con nosotros. Él nos cubre bajo sus alas y este es el tiempo determinado para que nos levantemos. Te invito a que sigamos con el estudio de las dispensaciones y será necesaria una parte 3 de esta segunda dispensación de la conciencia.